Gracia, paz y misericordia sea a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos mirando al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos con el Evangelio del día que es en capítulo 7, los versículos del 31 al 37. La palabra clave para hoy cuando miramos a este milagro que hizo Jesús está en el mero medio de todo este Evangelio. Y es en el versículo 34 donde Jesús dice, Éfata, que significa abre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos amigos y amigas en la fe. Estoy bastante seguro que a nadie le gusta estar enfermo. No necesito tomar una encuesta, no necesito averiguar, no necesito tomar muchas horas para averiguarlo. La verdad es que cada uno de nosotros cuando nos enfermamos, nos sentimos mal y queremos cambiarlo inmediatamente. Buscamos medicina, vamos al doctor y en algunos casos extremos aún vamos a la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar enfermos. Queremos ser sanados. Noten, usé la palabra sanada en vez de la palabra curada. Porque la realidad es que a cada uno de nosotros entendemos el concepto de curar. Y el concepto de curar no nos lleva a un fin perfecto. Puede ser que tengamos la gripa. Nos sentimos malos. Tomamos un poquito de aspirina, tomamos muchos líquidos y nos sentimos un poquito mejor. Y quizás seremos o somos curados. Pero la realidad es que en cualquier momento la gripa puede regresar de inmediato. Puede regresar con más fuerza. Y por eso realmente no somos sanados. Porque cuando somos curados es algo temporal, pero cuando somos sanados es algo que dura para siempre. Por eso, el tema de hoy mirando a este texto es que la realidad de Jesús es que Él nos sana. Jesús estaba viajando con sus discípulos como siempre lo hacía. Esta vez estaba regresando del otro lado del lago de Galilea. Y cuando bajó, se encontró en un lugar llamado Decápolis. Literalmente significa el lugar de 10 ciudades. En este lugar todos conocían lo que podía hacer Jesús. Conocían a Jesús como un buen profeta, alguien que no solamente traía palabra importante, sino también traía la habilidad de sanar, de aliviar completamente. Y como estamos en el capítulo 7 de Marcos, hemos visto que Jesús ha sanado antes. Y por eso cuando leemos en el versículo 32, le llevaban un sordo tartamudo. Alguien que no podía oír y que no podía hablar. Este hombre no quería ser curado. Porque ser curado puede ser que podía regresar en un futuro. La habilidad de oír y la habilidad de hablar. Y lo quería para siempre. Y por eso le llevaron a este hombre a Jesús, le pidieron que le impulsara las manos encima de él, le pidieron que lo sanara. Y Jesús tuvo compasión. Jesús lo hizo. El texto dijo que tomó al hombre solo, se apartó de la multitud, quiso hablar con el hombre solo. Y le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con un poquito de su propia saliva. Y cuando hizo esto, simplemente dijo, Éfata. Esta palabra en arameo, el idioma que Jesús habló en su tiempo. Y Éfata significa solamente ábrete. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el texto dice que fueron abiertos inmediatamente aquí y aquí. Y el hombre pudo oír todo y pudo hablar.
Y lo hizo normalmente. El hombre no fue curado. No esperaba que después de unos días iba a regresar a ser sordo o tartamudo de nuevo. Al contrario, el hombre fue sanado. Su habilidad de no oír y de no hablar le fue quitado completamente. Y el hombre nunca, como conocemos, regresó a esa existencia. Tú y yo también buscamos ser sanados. Y la realidad es que aquí en el mundo, cualquier doctor que vamos a visitar, cualquier medicina que tomamos, realmente no nos sana. Nos cura por un tiempito, o quizás nos alivia de las dificultades que surgen, pero no nos sana. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que nos puede sanar. Y la verdad es que hay tiempos en nuestras vidas cuando oramos a nuestro Dios, pidiéndole que nos sane, que nos alivie y que esto no regrese. Sucede muchas veces con el concepto del cáncer, cualquier tipo que sea, porque queremos el cáncer eliminado y no queremos que regrese. Pero la verdad es que Jesús a veces oye esas oraciones y no las contesta en manera que nosotros queremos. ¿Quiere decir que entonces Jesús no nos ama y no nos quiere sanar? Al contrario, Jesús quiere sanarnos. Pero Jesús quiere primero sanarnos de la cosa más difícil en nuestra vida, y eso es el pecado. Estoy 100% seguro que Jesús tomó a este sordo tartamudo al lado para que todos se dieran cuenta de que el milagro sucedió por solo el poder de Jesús. Pero también estoy seguro que Jesús en su tiempo solo quiso mostrar al hombre, al sordo tartamudo, quiso mostrar al hombre que algo más necesario le tenía que pasar. Y eso era el recibir del perdón de los pecados. La obra de Jesús de sanar a un hombre, de que esto no regresara, es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros en cuestión con nuestros pecados. Y la verdad es que lo ha hecho. Usamos palabras como rescate, porque estamos ahogados en nuestros pecados. Usamos palabras como sanados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aplica su perdón a nuestra vida, no lo hace parcialmente, no lo hace a poquitas y no lo hace temporalmente, lo hace completamente. Es decir, cuando Jesús perdona nuestros pecados, ya no existen en ojos de Dios. Es verdad que quizás nosotros seguimos con las consecuencias de nuestros pecados, pero la mortalidad, el resultado eterno de nuestros pecados, eso nos es quitado. Y por eso podemos decir que tú y yo, por la gracia de Jesús, por la obra de Jesús, por la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, Él nos ha sanado de nuestros pecados. Los ha quitado completamente. Y lo hizo por su gracia. En esta ocasión Jesús tocó al hombre específicamente para mostrar al hombre el poder de su parte. Jesús hoy en día nos toca con su palabra. La palabra viene a nuestras orejas para que lo oigamos. Y la palabra surge por nuestro cuerpo para que entonces salga por nuestra boca. Es decir, el deseo de compartir que una vez yo estaba completamente enfermo y muerto por mis pecados, pero ahora Jesús me ha sanado. Completamente, perfectamente, 100%. Es lo que Jesús ha hecho. Y
En Marcos leímos que Jesús pidió al hombre que no hablara de esto mucho. Y no es porque Jesús no quiso que expresara sus gracias, al contrario, Jesús vino para predicar la palabra de Dios y él quería enfocar. Y si iba a ser ahogado por cada petición de un sanamiento aquí físico en vez de espiritual, podría ser que otros pensarían que no tenía el deseo de ir a la cruz. Pero no, Jesús quiso ir a la cruz y lo fue por cada uno de nosotros. Su muerte en la cruz es lo que Él nos da para sanarnos de nuestros pecados, para eliminarlos completamente y por la presencia del Espíritu Santo en su palabra. Jesús ahora nos da la habilidad, por ser sanados, de expresar esas gracias a todo el mundo. Para mostrar la diferencia entre ser curado por un doctor físico y ser sanado por el buen doctor en su sanamiento espiritual. Demos gracias, hermanos, tú y yo juntos, que Jesús nos ha sanado y vivimos sanados. Tomamos la oportunidad, hermanos, de compartir con otros, de mostrar que somos sanados espiritualmente, con nuestra presencia aquí en la misa, con los estudios bíblicos que voy a empezar el último miércoles del mes de septiembre. Cada miércoles después de las clases de inglés estaré presente para estudiar la palabra de Dios. Preséntense, vengan, para escuchar de nuevo cómo somos sanados y vivimos sanados. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén.